Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal titulado Docente Primaria, tu servidor, José Luis Reyes Salazar. El día de hoy vamos a tocar un tema de la asignatura de español de sexto grado. Este tema es la práctica social del lenguaje número 13, que es escribir poemas para compartir. Viene en el bloque 5 de nuestro libro de texto de sexto grado. Está todavía estructurado por bloques en este ciclo escolar. Esperemos que ya el siguiente ya esté estructurado por trimestre, como hemos estado trabajando todo este ciclo, aunque los libros están por bloques. Esta práctica social del lenguaje número 13 tiene como propósito emplear recursos literarios para escribir poemas y que organices encuentros poéticos en voz alta. Recursos literarios que ya hemos observado y ya hemos visto en grados anteriores: la comparación, el símil, la metáfora. Vamos a retomarlos, a recordarlos un poco y poder escribir, que es esta práctica social del lenguaje, escribir poemas. Este es un tema recurrente en educación primaria porque en muchos grados se ve el poema nada más que en otros rubros. Por ejemplo, en quinto es compartir poemas y ahora pues en sexto es escribirlos. Esa es la intención de esta práctica social del lenguaje. Como primer punto, pues vamos a entender lo que es el concepto del poema. El poema es una composición literaria escrita en versos, también en prosa, donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Para esto se utiliza un lenguaje figurado y las palabras escritas en verso o prosa. Entendemos verso por aquellas que tienen ritmo, métrica, algún recurso literario para darle esa tonalidad pintoresca sobre las rimas. Y entendemos prosa como la forma habitual de escribir. De hecho, este texto, este concepto está escrito en prosa. No tiene verso, no tiene métrica, no tiene ningún ritmo a seguir. Es nada más una escritura libre y seguida. Las principales características de un poema son las siguientes. Se expresa en verso o en prosa. Como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de los poemas se expresa en verso. Muy pocos, a lo que yo he leído, se escriben en prosa. Sin embargo, existen. Presenta un mundo ficticio creado por el poeta. El poeta tiene la libertad de escribir lo que él guste, lo que se le venga en gana. Este mundo puede ser ficticio, puede ser real, pero siempre se encuentra en su cabeza y en lo que él quiere evocar los sentimientos, lo que él quiere que tú sientas cuando lees su poema. Crea comparaciones entre lo real y lo imaginario. Aquí es donde el poema es uno de los textos literarios más ricos, figurativamente hablando, porque no hay límite para escribir. Se puede escribir un poema de algo totalmente real, como puede escribir un poema totalmente imaginario o ficticio, con muchas características de lo real y lo ficticio. Y utiliza el lenguaje figurado. Este es el recurso más usado en los poemas. Más adelante voy a enfocarme en este contenido que es el lenguaje figurado. Otra característica de los poemas es principalmente evocar emociones. Aquel poeta que trata de expresar algo en líneas, en texto escrito, pues es necesario evocar un sentimiento, una emoción. Puede ser alegría, tristeza, amor, desamor,
vida, muerte, la naturaleza, un acontecimiento traumático, emociones hay muchas y el poeta se sirve de esas emociones y lo toma como inspiración para realizar un poema y escribirlo y poder compartirlo con los demás. También hay muchas clasificaciones de poemas. Se pueden clasificar al momento de leer los poemas por, por poemas de amor, poemas, los mismos sentimientos que evocan, poemas de amor, de alegría, de tristeza, de hacia una persona, hacia la mamá, hacia los papás, hacia los hijos, hacia un maestro, hacia un compañero, un amigo. Se pueden clasificar también de esa manera. Es un amplio espectro de lo que podemos hacer con los poemas. Vamos a continuación con la estructura de un poema. Aquí tenemos un poema de Clairel Esteves que se llama Estrellas Gemelas. Para entender la estructura de un poema, pues nos vamos a enfocar en cuáles son sus partes. Por ejemplo, el poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. ¿Qué es un verso? Un verso es el conjunto de palabras que se encuentran en una línea. Y una estrofa es el conjunto de esos versos. Recordemos que un verso, voy a poner esto aquí a un ladito, recordemos que en un verso es el conjunto de palabras que se encuentran en una línea. Esto es un verso. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 versos. Voy a escribir aquí 12. Un poquito mal escrito pues porque estoy usando el mouse. Y una estrofa es el conjunto de estos versos. Es decir, en un texto normal en prosa, como nosotros escribimos habitualmente, una estrofa vendría siendo lo mismo que un párrafo, nada más que acomodado en versos. Entonces, una estrofa es un conjunto de versos. Aquí tengo este primer conjunto de versos y aquí tengo una estrofa, ¿sí? Y acá tengo otro conjunto de versos y esta es otra estrofa. En total tengo 2 estrofas. ¿Cómo puedo distinguir una estrofa de otra? Pues igual que los párrafos. Los párrafos se distinguen por un espacio entre cada párrafo o un punto de aparte. Aquí tenemos el punto y aparte el espacio que les menciono para distinguir una estrofa de otra. Ahora sí, vamos a pasar a la primera actividad. Esta tiene como instrucciones las siguientes. Transcribe el siguiente poema, la tabla y pregunta en una hoja de cuaderno o blanca. Lee y analiza los sentimientos que el autor pretende evocar y completa la tabla. Vamos a ver. Aquí tenemos este poema que se llama Amor constante más allá de la muerte de Francisco de Quevedo. Tenemos aquí la tabla para observar y analizar el poema y escribir en estos cuadros que están aquí cuántos versos tiene y cuántas estrofas contiene este poema. Y por último, la pregunta, ¿qué sentimientos consideras que el autor intenta evocar o transmitir? Es decir, cuando Francisco de Quevedo estaba escribiendo este poema,
intentaba transmitir un sentimiento o alguna emoción. Entonces, al momento de leer y analizar este poema, vas a escribir lo que tú consideras que el autor quiso transmitir. En muchas ocasiones vamos a identificar claramente el sentimiento o la emoción, en muchas otras es un poco más difícil, pero analizando bien cada verso y cada estrofa podemos lograrlo. Una nota muy importante es: recuerda escribir en cada hoja tu nombre completo, la fecha en la que realizaste la actividad, el nombre de la escuela, la asignatura, grado y grupo. Todos estos trabajos los vas a ir guardando en tu carpeta de experiencias. Esto es con cada una de las actividades. Puedes ponerle pausa al video, pausar el video para así realizar la actividad. Otro de los elementos más usados en los poemas son las rimas, que es la repetición de sonidos de dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Vamos a verlo con más claridad. Hay dos tipos de rimas, o las más comunes, que son la asonante y la consonante. La asonante solo coinciden las vocales al final del verso. Recordemos las vocales A, E, I, O, U. Y la rima consonante sí coinciden las vocales y las consonantes, es decir, terminan exactamente igual. Al contrario de la sonante, solamente las vocales se repiten. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo de la sonante sería: a todas las flores del huerto pronto les llegará el invierno. ¿Sí? Ahí está con rojo la letra E y O de huerto y la letra E y la O de invierno. Entonces, huerto e invierno riman, pero es una rima asonante. Y en la consonante tenemos el ejemplo: todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Como ven, granja termina con anja, está con rojo, y naranja termina con anja. Vocales y consonantes iguales. Esa es la diferencia entre las dos rimas. Si algún verso, dato curioso, no rima con otro, se llama verso blanco o suelto o libre. No es muy común, sí hay, pero no es tan común. Aquí viene la siguiente actividad de esta práctica social del lenguaje. Transcribe el ejercicio de la rima en una hoja y escribe correctamente si es una rima asonante, consonante o sin rima, es decir, que no hay rima en las palabras, en el espacio en blanco. Aquí tenemos 3 palabras en cada uno de los espacios y un espacio en blanco. Por ejemplo, en el primero tenemos flor, amor y color. ¿Qué tipo de rima es? ¿Asonante, consonante o no existe una rima? Aquí es donde ustedes van a analizar cada tercia de palabras y checar cómo terminan para así identificar qué tipo de rima o si no existe ninguna rima. Igualmente, pueden pausar el video para realizar la actividad. Vamos con otro elemento muy importante de los poemas, que es el lenguaje figurado. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra o frase expresa una idea en relación de otra, estableciendo una semejanza entre dos términos que puede ser real o imaginario. Es decir, dos objetos, dos cosas, dos fenómenos, dos ideas que tienen una relación entre sí, pero es un poco difícil de creer, por eso se llama lenguaje figurado, al contrario del lenguaje literal. Cuando tú lees una frase o escuchas una frase, puede ser o figurado o literal.
Vamos a ver a continuación algunos ejemplos del lenguaje figurado y ahorita lo comparamos con el literal. El número 1, llover a cántaros, que llueve mucho. Número 2, lluvia de ideas. Literalmente, pues no existe una lluvia de ideas. Las ideas no caen como las lluvias, sino quiere decir que muchas ideas sobre un mismo tema. Número 3, romper el hielo. Esta frase se utiliza mucho para empezar una conversación. No, nadie está con un picahielo rompiendo literalmente el hielo, sino que es una forma de romper el silencio en una situación para conversar. El número 4 es ser como un hielo. Esto hace referencia a una persona fría con dificultad para expresar emociones. O ser un sol. Es una persona encantadora, amable, maravillosa, resplandeciente, que sabe conversar muy bien. Estar en las nubes, pues hemos escuchado muchas veces esa frase y no necesariamente estamos arriba de una nube, sino que no estamos concentrados o andamos distraídos un poco. Hacer un frío que pela. Hace mucho frío, nadie pela el frío, literalmente. Y saber a rayos. Cuando probamos una comida que no nos gusta decimos, ¿sabe a rayos? Pues sí, no sabemos cómo o qué sabor tiene un rayo, sino que hacemos referencia a que el sabor es horrible o no nos gusta. Al contrario del lenguaje literal, que es exactamente lo que dice la frase o la idea. Vamos con la siguiente actividad, ya llevamos 3 de este contenido, el cual es transcribir las siguientes oraciones en una hoja y encierrar, recuerden, encerrar con un círculo aquellas que utilicen el lenguaje figurado. Vamos a ver cuáles son. La primera, me muero de sed. Pásame la pelota. Ese chico es una pelota. Los niños son como esponjas, lo captan todo. Tengo una tortuga nueva. Pareces una tortuga. Date prisa. Ustedes van a analizar cada una de las oraciones y encerrar cuáles son las que utilizan el sentido figurado. Nuevamente pueden poner pausa al video y así realizar la actividad en la hoja. Existen otros recursos literarios que se pueden utilizar y son utilizados en muchas ocasiones por los poetas. A nosotros nos interesa un poco más el recurso del lenguaje figurado, que es el más usado y el que podemos abordar un poco más. Sin embargo, no está de más conocer algunos que ya hemos visto en otros grados. Por ejemplo, la metáfora se ha visto en grados anteriores. Aquí un ejemplo dice, sus cabellos son oro, sus ojos soles, sus labios corales, perlas sus dientes, de Federico García Lorca. Esto pues hace referencia a la comparación que hace de sus características físicas con otras peculiaridades de objetos o fenómenos. La comparación, muy parecida a la metáfora, solamente que aquí utiliza la palabra como. Sus cabellos son como el oro, sus ojos como el oro, sus ojos son como soles, sus labios como corales, sus dientes como perlas. Utiliza el nexo o el conector como. La aliteración. La aliteración es el sonido repetitivo de un fonema, ¿sí? Por ejemplo, el suave susurro de su suspirar. Ahí la aliteración es la S de la S. Y este fragmento es de Carlos Gardel. Y la repetición, pues la repetición es muy sencilla de entender, es repetir una palabra dentro del mismo poema en varias ocasiones. Por ejemplo, aquí tenemos todo, todo está con verde, pasa, pasar, pasar,
y caminos, caminos. Lo utiliza mucho la misma palabra para poder expresar en un poema. Este es de Antonio Machado. Existen también muchos tipos de poemas que vienen marcados dentro del libro. Vamos a mencionarlos rápidamente. Menciona el soneto. Estos recursos ya son más utilizados para los poetas que tienen más experiencia, que tienen muchos años de escribir y capacidad más, más rápida de escribir ciertos poemas. Y aparte, pues, la experiencia de los años. El soneto tienen que ser 14 versos en decasílabos, es decir, cada verso tiene que tener 11, perdón, 11 sílabas cada verso. Y aparte, tienen que haber 2 cuartetos y 2 tercetos, es decir, 2 estrofas de 4 versos y 2 tercetos, 2 estrofas de 3 versos. También está el terceto, que son 3 versos en decasílabos, otra vez 11 sílabas. El primero y el tercer verso tienen que ser una rima consonante, tienen que cumplir con esas características para ser un terceto. Una cuarteta, estos son 4 versos octosílabos, que tienen que ser cada verso de 8 sílabas. El segundo y el cuarto verso tiene que ser una rima consonante, si no, no va a cumplir con la característica de ser una cuarteta. Está la lira, que son 5 versos y otras características. Por ejemplo, tiene que tener heptasílabos de 7 sílabas y endecasílabos. El romance, la oda, el acróstico o el caligrama. Pueden pausar el video para analizar cada uno de ellos. Son algunos tipos de poemas, existen más, pero son algunos de los principales. Y por último, tenemos el producto final de esta práctica social del lenguaje que viene en nuestro libro de español. Recordemos que el propósito de esta práctica es que emplees los recursos que ya vimos anteriormente para escribir poemas y organizar un encuentro poético en voz alta. Bueno, sabemos que la última parte es un poquito difícil por la situación en la que estamos viviendo, pero es necesario que tú retomes todos los recursos literarios, la rima, el lenguaje figurado, los versos, la estructura de los versos y las estrofas, para que escribas un poema. Y es el siguiente, dice, escribe versos similares a los que leíste en los poemas anteriores como ejemplo. Y hay muchos que puedes encontrar tanto en el libro de texto como en internet. Y emplea los recursos literarios, rima, lenguaje figurado, para embellecer el lenguaje del poema que vas a escribir. Selecciona un tema, eso es muy importante. Primer paso, selecciona el tema. No sé, puedes hablar de la vida, de la muerte, de incluso la misma situación que para algunos puede ser un poquito desesperante mantener unas 24 horas dentro de la casa, y un sentimiento que tú quieras evocar, ¿sí? Que quieras transmitir a través de ese poema. Alegría, tristeza, frustración, desesperación. Te invito a que tú, alumno, estudiante, realices esta práctica social, este poema. Repito, puede ser eh, por lo que estamos pasando en estos momentos de cuarentena, o aquí te sugerimos en este texto lo siguiente. Dice, por ejemplo, puedes hacer un poema de despedida a tus compañeros de grupo, ya que estamos en sexto año y vamos a concluir el ciclo escolar, y aparte vas a pasar a un nuevo nivel, que es la secundaria. Entonces, puedes hacer un poema y escribirlo sobre lo que sientes o en meses futuros puedes sentir sobre la despedida con tus compañeros, con tus amigos. Incluso puede ser dirigido hacia nuestros familiares,
personas que ya no están con nosotros, a un amigo, de amor, porque pues también el amor a la familia. Entonces, esto es muy importante para realizar como producto final. Recuerda que las 3 actividades que hicimos anteriormente y este producto final que lo vas a hacer en una hoja donde puedes utilizar tu creatividad como los marcos, decoraciones, puedes incluso incluir eh, imágenes o recortes para embellecer ese poema, lo vas a agregar a tu carpeta de experiencias. Así que por mi parte es todo. Nos vemos próximamente con otro tema de educación primaria.